mi... Ok, parece que... Ok, va. Eh, como les decía, a ver, ¿en qué estábamos? Ya me volé. Ah, el sistema de creencias es lo que tú crees, tus principios, tus valores. Y básicamente la palabra es principios. Entonces yo digo, por ejemplo, en mi sistema de creencias para mí lo más importante es mi familia. Eso es lo que yo digo que tengo en mi sistema de creencias. Pregunta, si yo no, yo siempre estoy en el trabajo, nunca le doy tiempo ni a mi esposa, ni a mis hijos. Realmente lo más importante es mi familia. No, ¿verdad? Por eso es que el carácter tiene que ver con tu sistema de creencias, con lo que tú crees genuinamente, no con lo que dices creer, no con lo que tú dices que es verdad para ti, sino aquello que tú haces finalmente. ¿Sí? Aquello que tú haces finalmente. Miren, este ejemplo que yo les iba a contar ahorita y lo recuerdo otra vez, se los cuento, que algo que escuché hace más de 20 años, probablemente, y me encantó. Sí, dice que un hombre está en un hotel con su pareja, ¿sí? Un hombre está con su pareja en el hotel, ¿sí? Y resulta que encuentran una bolsa de dinero y baja al lobby y le dice, mire, aquí me encontré $10,000 para que ustedes, les lo traigo aquí para que ustedes busquen al dueño y lo devuelvan. Sí, yo recuerdo que estaba muy chico, o sea, cuando escuché ese ejemplo. Entonces el administrador del hotel le dice, listo, genial, qué espectacular, quedan pocos hombres como usted. Vamos a llamar a la prensa para que todo el mundo sepa que hay hombres como usted todavía. Entonces le dice, no llames a nadie, por favor. Déjalo así en privado. Entonces él le dice, ¿y por qué? Pero si esto es algo que todos tienen que saber, usted va a servir de ejemplo a la comunidad. Y él le dice, no, por favor, no llames a nadie, porque la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa. ¿Sí? Entonces, esa persona tiene carácter, es íntegro. Entonces, si te das cuenta, el carácter tiene que ver con lo que tú haces cuando nadie te ve. Por ejemplo, ustedes estaban dando el examen, ¿sí? Y uno no sabe si en la pantalla estaba por ahí algunas notas. Y no estoy diciendo que lo hayan hecho ustedes. Pero no. La integridad es sinónimo de carácter. El carácter es sinónimo de integridad. El que tiene carácter es íntegro. El que es íntegro tiene carácter. ¿Sí? O Entonces, sea, sabe decir que no. exactamente. Ese hombre no era íntegro, no tenía carácter. Entonces ahí está en juego también los principios. El carácter se moldea y bueno, eso también se adquiere, se aprende. Exactamente. Exactamente. Gracias, David. Por eso, el carácter, y alguien preguntaba eso, se va formando a lo largo de los años en tu vida, producto de los principios que vas internalizando. Otra vez, el carácter se va formando a lo largo de los años, a lo largo de la vida, producto de los principios que tú vas internalizando, que tú vas haciendo tuyos. Ahora, es muy diferente decir que tú crees algo a realmente vivirlo. ¿Sí se dan cuenta? Porque como lo que yo les decía,
Uno puede decir, para mí lo más importante es Dios. ¿Tienes devocional? No, no tengo tiempo devocional. ¿Tienes tiempo de oración? No, no tengo tiempo de oración. ¿Asistes, te congregas? Bueno, sí, solamente cuando puedo. Entonces, pero es una persona que se mata diciendo, yo amo a mi papito Dios es lo más importante, pero realmente ama a Dios. No ama a Dios. Porque el carácter se forma con los principios que uno va internalizando. Y eso va creando tu sistema de creencias, lo que tú crees frente a todo en la vida. Frente a todo en la vida. ¿Sí? Ahora, el carácter se forma con los principios. ¿Y dónde encontramos principios, damas y caballeros? En la Biblia. En la Biblia. Pastor, una consulta. Dale, Debbie. Se dice que los principios, en este caso del hombre que no pudo decir que no, si era mundano, hasta se le entiende porque supuestamente desconoce, pero es una cuestión moral. Si es cristiano, sabe los principios que se fundamentan en la Biblia, pero hay muchas personas que justifican su falta. Bueno, porque somos humanos imperfectos, porque no estamos libres de la tentación y tremendas tentaciones que hay, ¿no? Entonces, eso también es como una excusa, porque si tú lo has decidido, entonces tienes que ser firme, pero a veces resulta que no, que hay caídas, subidas, oscila. Entonces dice, no, estoy en mi proceso, y esa es una justificación un poco tonta, ¿no? Claro, ahora, uno tiene que ser honesto. Y ahorita vamos a ver la otra parte de, para mí, que es importante en el proceso de formación del carácter, la mentoría. ¿Sí? Porque es verdad, muchas veces usamos esa palabra, estoy en proceso, para justificar qué. Que bueno, aquí vivo, en eso estoy viviendo hace 20 años. ¿Sí? Ese estilo de vida la tengo hace 20 años. Y mi excusa es, estoy en el proceso. ¿Sí? Entonces, carácter tiene que ver entonces con esa parte interior en tu vida, la que nadie ve. Por ejemplo, ¿qué ves en internet cuando nadie te ve? ¿Por qué páginas navegas cuando nadie te ve? Ahí sale a relucir tu carácter. ¿Sí se entiende? ¿Qué cosa ves en internet cuando estás solo? Cuando nadie te ve, varones. ¿Dónde están los varones? Ahora las mujeres también en estos tiempos. ¿Qué ves cuando nadie te ve? ¿Mm? Por ejemplo, ¿se han visto? Hay personas que solo trabajan cuando alguien los está mirando, los está supervisando. ¿Conocen personas así? Que solo trabajan cuando los están supervisando. Típico, dice Yesenia. Es una persona sin carácter. No tiene formación. ¿Sí? Porque el carácter tiene que ver con esto. Lo que tú haces en privado, lo que tú eres en privado. Es la suma, ¿sí? Les voy a poner esto, ¿ya? Es la suma de tus valores, principios y creencias. ¿Sí? Es la suma de todo eso. Aquí les pongo. Pastor, una pregunta. Dale. Esto, usted dijo que cuando uno es íntegro tiene carácter. Ahora mi pregunta es, ¿se puede ser íntegro sin carácter? Lo que pasa es que la integridad es precisamente eso. Tener carácter, la integridad es ser la misma persona en público y en privado.
Si una persona es diferente en público a lo que es en privado, no tiene carácter, no es íntegro. ¿Sí se entiende? Entonces tiene que ser coherente con lo que dice y hace. Exactamente. No puede tener doble vida. No sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, de muchos líderes famosos. ¿Sí? No, muchos líderes famosos. Cristianos, pastores inclusive, que tenían una doble vida. ¿Han escuchado eso? Y no vamos a mencionar a nadie. No vamos a mencionar a nadie porque creo que no es nuestra responsabilidad eso hoy. Sino nosotros mirar esos espejos para ver cómo estoy yo. Sí, pastor. Ha Para habido ver casos y casos. exactamente. ¿Sí? Entonces, carácter es muy importante. Ahora, el carácter, ¿sí? El carácter se forma a través de los hábitos. Es importante trabajar dos aspectos importantes, los hábitos y la disciplina. Hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Qué es un hábito? ¿Alguien sabe qué es un hábito? Hasta levantarse tarde, pastor. Es lo que haces repetidas veces. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué hora los que están acostumbrados a quedarse viendo YouTube, por ejemplo, o redes sociales hasta las 2 de la mañana? Ese es un hábito. ¿Sí? El Nos hábito descubrió. tiene que... ¿Cómo dices? Nos descubrió. Entonces, son acciones que se repiten con constancia. Aquí les pongo otra definición. Una creencia es un hábito. O sea, el hábito es algo que tú has desarrollado en la mente, en el cual la confianza se convierte en una convicción que abrazamos. A la larga, una creencia es más que una idea que una persona tiene o posee. Es una idea que posee a la persona. Oh, gracias, Josh. Por eso no lo miraba la gente. Gracias por no me he dado cuenta. Se lo estaba mandando a Josh en privado y debe ser para todos. Gracias, Josh. ¿Sí? Entonces, el hábito, ese es aquello que tú haces constantemente. Hay hábitos malos, hay hábitos buenos. Por ejemplo, un hábito bueno, ¿qué sería? ¿Cuál sería un hábito bueno? Hacer footing. Ok, hacer ejercicios. Ok, otro hábito bueno. La oración, tal vez. Ayunar. La oración. Ayunar, pastor. Ayunar. ¿Qué más? Leer, Leer es un buen hábito. Ok, ¿qué más? levantarse temprano. Levantarse. A ver, ¿cuántos tienen el hábito de levantarse temprano? El buen hábito. Eso, Glenda. Amén. Muchos tienen la voluntad, más no el hábito, pastor. La voluntad, pero no el hábito. Glenda, ¿pero te levantas o te levantan tus hijas? No, pastor, me levanto Ah, ya. Está bien, está bien. y ellas se duermen mucho más. Ok. Entonces, sí, ¿qué hábitos malos hay? Comer saludable. Ok, ¿qué otros hábitos, qué hábitos malos hay? Fumar, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? La siesta después de comer es malísimo. ¿Ah, sí? Bueno, algunos dicen que la siesta es buena, en verdad. Que 15 minutos, 20 minutos de siesta es bueno. Comer ramen. Chisme, pastor. Chisme. El chisme. Sarita, El chisme, pastor. comen ramen los que... no voy a usar esa palabra. Los que... Mucho Facebook. Mucho... Bueno, lo dejamos ahí. Ok, mucho Facebook. Ajá. Comida chatarra, exactamente. Las hamburguesas de la tía Veneno, ¿sí o no? Ok, entonces, hay hábitos buenos, hay hábitos malos. El hábito tiene que ver con tu sistema de creencias. Lo que tú crees, ¿sí? Lo que tú estás realmente
pensando, creyendo, viviendo. Entonces, muy importante que sepamos que una cosa es lo que yo digo a veces, pero otra cosa es lo que realmente está insertado en mi mente, ¿sí? Está insertado en mi cabeza. Entonces, es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta qué hábitos tenemos, qué cosas están en nuestra cabecita, ¿sí? Qué cosas están allí. Entonces, vamos ahí a... Les voy a escribir otra cosa. Miren esto, ¿sí? Para que lo vayan apuntando, lo que quieran ustedes. Tiene que ver con el carácter, ¿sí? El carácter, el sistema de creencia. Miren esto. Sarita, ¿puedes leerlo? Creencias, pensamientos, actos, hábitos, carácter, destino, mi realidad. Un ratito. ¿Sí? Creencias, lo que tienes, o sea, lo que realmente piensas, lo que está instalado en tu cabeza, son como programas instalados en tu cabeza. Eso da producto de los pensamientos. Los pensamientos van a generar emociones, las emociones producen actos, los actos producen hábitos y todo eso va formando tu carácter. Y de acuerdo al carácter que tú tienes, se forja tu destino. Si tú eres una persona que lees la palabra de Dios, crees la palabra de Dios, vives la palabra de Dios, tienes tiempos de oración, tienes tiempo de comunión con Dios, se te va formando un hábito, tus pensamientos van a ser transformados, tus actos van a revelar todo eso que estás creyendo de la palabra. Eso te va a dar carácter y el carácter te va a dar una senda. ¿Sí? Ok, sigue por favor Sarita. Mi realidad. Mi realidad de hoy es el resultado de mis pensamientos de ayer. Mi realidad de mañana será el resultado de mis pensamientos de hoy. Eso es muy importante, chicos. Cierto. ¿Sí? Mira, ¿dónde estás hoy tú? Hoy te encuentras, hoy te encuentras, hoy en este momento te encuentras en el lugar donde tus pensamientos, tus hábitos, tus creencias te trajeron. Y por ende tus decisiones. Mañana vas a estar en el lugar a donde te lleven tus hábitos, tus creencias, por ende tu carácter, tus decisiones. A veces le echamos la culpa, ¿no es cierto?, a la gente. Ah, es que yo por eso soy así, por eso soy asá, es que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Pero cada decisión que tú tomas va forjando tu futuro. Por eso, más que pensar en el futuro, ¿saben en qué debemos enfocarnos? En el presente. En el presente. Porque lo que tú construyas en el presente, eso será tu futuro. Es como Por ejemplo, dice, debemos respetar el pasado, pero podemos labrar nuestro futuro en base por a nuestro ejemplo, nuevo aprendizaje. Cuando somos por pequeños, ejemplo, Dios mire, prácticamente nos instaura, es como algo cultural. Los papás nos enseñan lo que le han enseñado a ellos, lo que ellos han aprendido en el transcurso, exactamente. pero nosotros asimilamos Todo eso que y, dice Debbie, y al momento que asumimos nuestra familia, nuestros hijos, ya no somos los, ya no somos los mismos cuando estábamos en el centro. sí, es verdad. Miren, qué va moldeando nuestro sistema de creencias? Lo va moldeando cómo fuimos criados, lo va moldeando nuestras experiencias en la vida. Sin embargo, los cristianos, ¿sí? Tenemos la oportunidad de desinstalar todas esas cosas e instalar un nuevo programa. ¿Cuál es ese nuevo programa? El principio. La Biblia. Ahí están los principios. ¿Sí? Los principios.
Como les decía en la clase de identidad. Sí, claro, es que yo soy así porque mi papá o mi mamá me maltrató, me decía eres una bruta. Y sí, ¿eso impactó tu vida? Por supuesto que sí. Pero ahora estás en Cristo. ¿Cristo es bruto? Ajá, muy bien, Jenny. ¿Cristo es bruto? No, ¿verdad? En Cristo podemos romper el ciclo. Cristo está en mí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, Cristo no es bruto. Ok, internalizo ese principio y ese principio va forjando mi carácter. Ok, si antes era tímido, no, porque como siempre me han dicho que soy bruto, pero ahora es otra historia. ¿Sí? Ahora es otra. Miren, les quiero mostrar esto. A ver, les voy a mostrar el Zoom. A ver, un ratito, por favor. Quiero compartir mi pantalla. Ok, aquí va. Por eso es importante que nosotros tengamos mentoría. Ok, ahí va. Entonces, miren, el hábito. A ver, Sarita, ¿puedes leer lo que está ahí en la pantalla, por favor? Empieza con recuerde. Recuerde, el proceso para cambiar es esencialmente alterar sus hábitos. Si hace algo una vez, lo puede hacer 2 veces y lo puede hacer 3 veces. Hágalo 3 veces y habrá comenzado a crear un hábito. ¿Ustedes han leído Los hábitos de Jesús? ¿Alguien ha leído ese libro? Búsquenlo, si lo pueden leer, genial. Y habla de los hábitos de Jesús. ¿Sí? Él oraba, él tenía comunión con el Padre, etc. Entonces, el hábito son esas cosas que uno tiene que ir desarrollando. Y así uno va desarrollando su carácter. ¿En base a qué? A los principios de la palabra de Dios. Entonces, primero haga un plan. O sea, tiene que enfocarse. Ok, voy a cambiar mis hábitos. Como alguien decía, y la verdad, ¿no? ¿Cuántos nos quedamos viendo Facebook? Miren, hasta las 1500 horas. Nos quedamos viendo Instagram, ¿sí? El Instagram, entonces, y encima ahí salió mi foto. Entonces, le puse filtro 2000. Está espectacular, tengo muchos likes. Entonces, pero, o sea, tienes que empezar a hacer un plan de, ok, a ver, ¿qué hábitos están mal en mi vida? Luego, agregue placer al dolor. ¿Qué significa eso? Miren, el proceso de romper algo te va a causar dolor. El romper un hábito te va a causar dolor. Sin embargo, cuando tú empiezas a mirar todo lo que va a significar ese cambio, es como que viene una paz y un placer. ¡Wow! Si yo empiezo a leer todos los días la palabra de Dios, de aquí en un mes, yo habré crecido muchísimo. ¡Wow! O sea, yo quiero eso. ¿Sí se dan cuenta? Yo quiero eso. Y aquí viene la mentoría, lo que le he venido diciendo. Aquí viene la mentoría. Mentoría tiene que ver con que yo le rindo cuentas a alguien. Voluntariamente busco una persona madura. En otros lugares le llaman líder. En otros lados puede ser el pastor, una persona madura. A veces, por ejemplo, digamos, si mi hijo, yo soy el pastor y tengo mi hijo, yo no voy a ser el mentor de mi hijo. O sea, obviamente como papá yo tendría que desarrollar una relación con mi hijo, pero mi hijo tendría que buscar a otra persona, por ejemplo, para que le cuente algunas cosas que de repente a mí no me ha querido contar. Obviamente, probablemente ese mentor le va a decir, habla con tu papá, ponte, o sea, ¿sí? Tiene que ser una persona madura. Entonces, busca a quién rendir cuentas. Eso es la clave para que nos ayuden en el crecimiento, en nuestro crecimiento del carácter. Todas las personas que crecen tienen una persona a quien dar cuentas. En la vida cristiana, y hablando también, ¿sí? En la vida, digamos, secular del mundo del liderazgo, de la dirección de empresas, etcétera, etcétera,
¿sí? No existen supermanes, no existen llaneros solitarios. No sé quiénes se acuerdan, esa es una película muy antigua, antes había el llanero solitario, ¿sí? Pero Sarita se ríe, ese es de lo viejo, dice Sarita, ¿sí? Entonces, pero hasta el llanero solitario tenía su compañero allí. Entonces, buscar una persona a quien le voy a rendir cuentas de cómo está mi vida. Una persona a quien me pueda preguntar de cualquier tema. Por ejemplo, una pregunta, ¿sí? Para los, para las mujeres, ¿no? Ok, ¿cómo te va con tu esposo? ¿Te maltrata? ¿Sí? O sea, esa persona que es tu mentor, tu líder, debe tener el derecho de preguntarte sobre cualquier asunto de tu vida. Y tú deberías comprometerte a responder las preguntas que te hagan, por incómodas que sean. Internalice la verdad. O sea, ¿qué verdad? Los principios de Dios. Tenga paciencia para no abandonar. ¿Por qué? Porque cuando en la formación de los nuevos hábitos, y sobre todo los seres humanos somos muy impacientes. Somos muy impacientes. Si no, no Sí, funciona. Ya. todo queremos en Creo que tienes problemas con tu internet. No te escucho bien, ¿sí? Entonces, tenga paciencia para no abandonar. ¿Cuántas veces? Otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces se forma el hábito. Entonces se forma el carácter. Y recuerda, ¿quién vive en ti ahora? Cristo. Cristo. Y Cristo tiene los mejores hábitos. Cristo tiene el poder para vivir una vida que agrade a Dios. ¿Sí? Vamos a mirar rapidito esto. Rosmary, ¿puedes por favor leer ahí? Empieza de rompa el molde. Creo que no me escucha Mari. Rosmary. Sara, por favor, ayúdame otra vez tú. Conocimiento. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? Ujú. Entonces, fíjense, tú tienes que entender qué debo hacer, o sea, qué cosas hay que cambiar, cuándo, y eso, ya, dónde, con quién, esta persona que me va a ayudar en ese proceso de, no es que yo me voy a volver dependiente del mentor, porque un buen mentor lo que debe hacer, un buen líder lo que debe hacer es llevar a la persona a Cristo. Yo soy como un facilitador, lo ayudo, no para que dependa de mí, porque recuerden, eso tiene que ver con formar líderes, sino para qué, para ir a Cristo. Primero le enseño, yo le muestro cómo, lo llevo, lo dejo y luego él hace lo mismo con otra persona. Debemos romper el molde de lo fácil. Todos quieren fácil hoy, ¿sí o no? Todos quieren instantáneo, café instantáneo, internet rápido. ¿Cómo se ponen cuando no funciona el internet? Quieren me romper. muero. Exactamente, se mueren, ¿no? Quieren romper la computadora. Rompa el molde de la pereza. La verdad es que nosotros somos muy perezosos. No sé si ustedes son perezosos. No, vamos a ver esto, ¿sí? Pero sí. Pastor, pero el guía o el líder o su mentor le Ujú. da la pauta, le tiene paciencia, le orienta, pero él no lo cambia. Claro, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Porque además, miren, pero este es otro tema, ¿ya? Pero solamente yo les quiero dejar ahí la idea.
En verdad, no se trata de cambiar. Se trata de dejar que Cristo viva en mí y a través de mí. Pero yo tengo que ejercitarme en las disciplinas. Y así Cristo va a crecer en mí. ¿Sí? Es la Y obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. ujú. Entonces, miren este otro, yo les quiero mostrar este otro. A ver, ¿dónde está? Acá está. Este es el ciclo, yo le llamo el ciclo de la esclavitud, ¿sí? Pensamientos. Ahí está tu sistema de creencias. No valgo, no sirvo, no tengo, no puedo. Y Dios siempre te está llevando a momentos donde esto va a ser puesto a prueba. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Sí? Sara, ¿puedes buscar por favor Romanos 12.2? Romanos 12.2. Búsquenlo todos, por favor. Romanos 12.2. Es más, Josh, cópialo y ponlo en el chat del curso, de acá del Romanos 12.2. Este es el ciclo de lo que ocurre siempre, constantemente, todo el tiempo en la vida. ¿Sí? Romanos 12.2, Sara, ¿puedes leerlo? Sí. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiarles la manera de pensar. ¿Mm? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ujú. La mente, miren, recuerden, el cristiano tiene a Cristo, Cristo vive en él. Pero la mente regenerada necesita ser cultivada. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. El líder necesita cambiar su sistema de creencias. Ay, que a mí me decían que yo no era bueno para nada. Bueno para nada eres. ¿Sí? Ok, esos pensamientos yo los he traído hasta que le entregué mi vida a Cristo. Recuerden, el liderazgo transformador tiene que ver con ese nuevo nacimiento. Ahí empieza todo. Pero tiene que haber un cultivar la mente. ¿Para qué? Para que se forme un nuevo esquema mental en mi cabeza. ¿Para qué? Para que haya un nuevo sistema de creencias. Mi sistema de creencias antes era poder, placer, prestigio. ¿Se acuerdan de las P's? Ese era mi sistema de creencias. Mi sistema de creencias era lo que más importa es la plata. Lo que más importa son los títulos. No, no, no. Ahora empieza a cambiar mi sistema de creencias. Y eso va a dar lugar a qué pensamientos tengo. ¿A qué pensamientos tengo? Si tengo pensamientos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, como decía David, ¿cómo opera en nuestras vidas? Con la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te va a cambiar, o sea, no va a ser una obra en tu vida de renovación mental si no hay palabra de Dios. No vas a crecer como líder, y eso inclusive se habla de eso en el mundo empresarial. Tiene que haber un rompimiento de esquemas mentales. ¿Sí? Entonces, si tú tienes los mismos pensamientos de siempre, no sirvo, no valgo, esto y pobrecito de mí, por eso yo no voy a pasar liderazgo, porque claro, a mí me han tratado mal, ¿sí? Y yo tengo miedo. Y claro, uno se justifica con eso, y puede ser verdad, porque todavía tenemos esas taras, pero necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Si no las renovamos, va a suceder cosas que van a dañar nuestra vida. Ok, los pensamientos a qué dan lugar. Cuando tú piensas algo, ¿qué te produce? Te producen emociones. ¿Sí? Por ejemplo, uy, el examen está difícil. ¿Qué emoción te va a producir? Cierto Temor, miedo. temor, Angustia, ansiedad. angustia.
Angustia. Por ejemplo, uy, no, ¿sabes qué? Sigue la pandemia. Y ahora, ¿qué va a ser de mí el próximo mes? Entonces, pensamientos vienen, no, me va a ir mal, no que a fulano ya se murió, Suntano ya se murió, no que fulano quebró, Suntano quebró. Entonces, pensamientos, torrentes de pensamientos. Esos pensamientos te van a producir emociones. Y las emociones inclusive te van a enfermar. ¿Qué sigue luego? Esas emociones producen acciones. Te endeudas, ¿sí? Buscas ayuda donde no debes buscar, etcétera, etcétera. Vamos a ir avanzando porque se nos va la hora. Y las acciones repetidas que producen Hábitos. hábitos. ¿Sí? Hábitos. Y los hábitos, ¿a qué te llevan? A decir, es que mi vida es así. O sea, experimentas todo eso que ha sido, está en el círculo. Ah, es que, ¿sabes qué? No sé si les ha pasado a ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen? Hay mucha gente, en la selva, por ejemplo, hay gente que dice, me está palpitando el ojo, seguro que me va a pasar algo ahora. ¿Alguien tiene ese miedo? ¿Alguien tiene eso? No, cuando te pica la mano dice que vas a recibir plata. ¿Sí? Cuando ves un gato negro, cuando pasas una escalera, debajo de una escalera. Son supersticiones. Pero sí o no que la gente cree. ¿Y qué sucede cuando va creyendo eso? Se van formando hábitos y esos les hábitos pasa. generan experiencia. Se alimentan de eso inconscientemente. Y finalmente terminan, Les sucede, les pasa, es increíble. ajá. A ver. Pero si ya lo ha considerado, le va a pasar. O sea, yo creo que la mente juega ahí. Las personas que no tienen en cuenta los principios de Dios terminan en este círculo de la esclavitud. Entonces tendrán un carácter que los va a llevar a la destrucción. Un carácter tibio es falta de confianza. Un Hombres de carácter, poca fe. o sea, van a ser líderes sin carácter y eso termina en la destrucción. Pero Esclavos de cuando nuestros nosotros pensamientos. empezamos a internalizar la palabra de Dios, ese círculo de la esclavitud se rompe. Porque yo empiezo a pensar, por ejemplo, los que tienen, me enteré de que fulano ha quebrado. ¿Qué pensamientos vienen a mi mente? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Qué emociones van a venir a mí? Confianza, tranquilidad. Entonces mis acciones no van a ser, digamos, acciones sin sentido, así a la loca, actuando a la loca, no, sino que van a ser acciones determinadas por la verdad de la palabra que tengo en mi cabeza, en mi mente. Eso entonces me va a llevar a qué? Voy a orar. Se están generando nuevos hábitos. Y luego de eso, experimento qué? La vida con Dios. Geo, escúchame. Escucho bulla y vengo y te doy transporte. ¿Sí? Uy, Ahora, uy, uy, hermano. escuchen. Atención, por favor, un ratito. Escúchenme, por favor. Miren, conozco una persona que en este tiempo de la pandemia eh, ha estado, mira, cada mes tiene su negocio. Cada mes tiene que pagar cierta cantidad de dinero. ¿Sí? Y tiene que vender cierta cantidad de dinero. Y antes se enfermaba, le daba gastritis, le daba urticaria, le daba todo. Pero entendió que tenía que
sus pensamientos es ser llenos de la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Se empezó a llenar ¿sí? Su mente, un nuevo sistema de creencias. Entonces su carácter ya no era débil, era un carácter firme. ¿Por qué? Porque tenía principios. Luego sus emociones empezaron, ya dejaron de controlarla, porque hay gente que es controlada por sus emociones. Dejó de ser controlada por sus emociones. ¿Eso la llevó a qué? Ok, voy a orar. Ok, voy a esperar en Dios. No voy a ir a hacer a la loca. Se creó esos hábitos de orar, de confiar en la palabra, de memorizar la palabra de Dios. Miren, ¿saben qué ha sucedido durante estos últimos 5 meses, si no me equivoco? Por ejemplo, ella tiene que pagar la tarjeta el 25. Esta persona tiene que pagar la tarjeta el 25 de cada mes. Hasta el 24 no entra nada en el negocio. Y es literal lo que les estoy contando. El 25, 2 de la tarde, vienen y hacen una compra que no han hecho en un mes. Y tiene el dinero para pagar sus deudas. Durante 6 meses se han repetido esas historias. Cuando uno renueva su manera de pensar, el carácter, obviamente con la palabra de Dios, el carácter se va formando. Entonces, qué importante es tener claro quiénes somos, dónde estoy. Los pensamientos nos encierran en nosotros mismos, dice, ¿sí? Exactamente. Cuando son pensamientos que no son de acorde a la palabra de Dios. Eso no es... Mira, tu sistema de creencias se forman por los principios que tienes de Cristo o por los principios que has aprendido en este mundo. La plata, el poder, lo que hablábamos de las 5 P's. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, preguntas. ¿Qué cosa hay en tu mente? ¿Qué predomina en tu mente? ¿La palabra de Dios? La mayoría va a decir, sí, sí, Carlos, sí, pastor, sí, profesor, lo que quieran. La palabra de Dios. Pero ¿cómo se van a dar cuenta ustedes que eso es verdad? En las decisiones que toman en el día a día. A mí no me tienen que decir nada. Ustedes piensen. ¿Cómo son sus decisiones diarias? Siguen pensando que, ay, soy pobrecito, sí, pues a mí me fue mal en la vida, ¿sí? Unos nacieron con estrella, yo nací estrellado, ¿sí? No sé, pues, a mí si hubiera nacido de repente en otro país sería diferente mi vida, ¿no? Pastor, pero debemos entender también que el enemigo, Satanás, también da y conoce la palabra mejor que nadie. Entonces, el cristiano, converso o no, el que ha decidido entregar su corazón a Cristo, para el enemigo es objetivo. No se va a enfocar en la persona que desconoce la palabra, se enfoca en aquel que conoce. No vemos que hay mucha gente que va a la Virgen de Chapi, a no sé qué, a lo menos acá en el Señor de Huanca, y van con carro o vuelven sin carro, pero dicen que le ha dado el santito, esto que el otro. Hay que ser fuertes y determinados para no dejarse llevar por ese lado, porque ellos también son cristianos, ¿cierto? Ellos dicen seguidores de Cristo, equivocadamente o no, pues hay un punto ahí en el que tenemos que saber sopesar esa situación y ser firmes en el conocimiento de la palabra y en nuestro actuar al respecto.
¿Y cómo llegamos a esas personas que ellos dicen que están en lo correcto, pero nosotros vemos esto de otro punto de vista, ¿no? De otro enfoque? Ya. La verdad que en este momento nos estamos enfocando en que nosotros, como líderes en formación, ¿sí? Nosotros, tú y yo, ustedes y yo, nosotros aquí, empecemos a cambiar nuestro sistema de creencias, instalar los principios de Dios, de su palabra, para que se empiece a formar el carácter de Cristo en nosotros. Tenemos la posibilidad. Sarita, ¿puedes leer Gálatas 2:20, por favor? ¿Y dónde está Josh? ¿Está Josh por ahí? No, no está, ¿no? Sí está. Josh, Hermano Carlos, vamos un ratito, Boris hermano Carlos. primero va a leer, Sara va a leer el pasaje y luego ahí vamos contigo, Boris. Dale, Sara, por favor. El primer pasaje que leíamos era, ¿sí? Cambia tu manera de pensar. Dejen que Dios les transforme su vida cambiándoles la manera de pensar. Y se cambia la manera de pensar instalando la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Sí? Recuerden, la persona regenerada tiene una mente que necesita ser cultivada y es cultivada con la palabra de Dios. Hay personas que no tienen palabra de Dios, entonces simplemente cualquier cosa los va a derrumbar, los va a destruir, no tienen carácter, porque no hay palabra de Dios en sus mentes. La segunda parte es que, ok, tenemos que entender Gálatas 2:20. Sarita, por favor. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, mientras Sara busca Romanos 6:6, entonces, mientras Sara busca Romanos 6:6, yo les pregunto a ustedes, ¿quién vive en ti ahora, Rose? Cristo. Cristo. ¿Cristo le dice malas palabras a Daniel? No, pastor. Ajá. Ok, ¿quién vive en Glenda ahora, Glenda? Listo, pastor. Ujú. Entonces Glenda va a decir, ay, pobrecita de mí, ¿sí? Ay, sí, estoy sola, ¿qué será de mí? Ay, pastor, ¿cómo adivina esas cosas? No, eso no es adivinanza, por favor. Eso es discernir. Escúchame. Entonces, Glenda, ¿qué va a decir? Ay, sí, a mí me tocó duro, mira, fulana, tiene alguien que le ayuda, alguien que vela por ella. Pero ¿quién vive ahora en Glenda? ¿Quién vive en ti, Glenda? Cristo, pastor. Y Cristo es el Dios Todopoderoso. ¿Estás sola realmente? Él quiere vivir en ti y a través de ti. Francesca podría decir, es que para mí los cursos ¿cómo se llama? De experiencia son muy difíciles. No, pero es que yo no tengo, ¿no? La sapiencia de Boris, la inteligencia de Sara, ¿sí? La capacidad de Rosemary. No, es que yo, no, pues encima soy muy tímida. Pero ¿quién vive en ti, Francesca, hoy? Cristo, pa. Exactamente. Y Cristo dice que Cristo es el Señor. Él vive en ti y quiere vivir a través de ti. Sara, lee por favor Romanos 6:6. Ya. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Ya no somos esclavos del temor, de la frustración, de la soledad, del estoy solo, no puedo, no sé. No, Cristo vive en ti ahora. Tenemos la capacidad de ser líderes con carácter, que arrancan esos pensamientos nocivos, dañinos que el mundo ha instalado en la cabeza y ahora instalan la palabra de Dios y son
líderes de carácter, que tienen personas que los ayudan, ¿sí? Personas, sus mentores, personas con quien ustedes conversan, personas que les van a preguntar, ok, ¿cómo estás tú en esta área? Que nadie lo sabe, nadie más, a mí me hasta vergüenza me da hablarlo, pero esa persona sabe porque nos va ayudando y nos va llevando a Cristo, porque recuerden, un verdadero líder nunca se centra en sí. Un verdadero líder busca que ese es al que está mentorizando, al que está ayudando, al que está discipulando, finalmente también crezca al punto que él haga lo mismo. Hermano ¿Sí? Carlos, una pregunta. Antes de tu pregunta, Boris iba a comentar algo. Creo que es Boris no era. Hermano Carlos, ¿puedo hablar? Sí, sí, primero Boris y luego Daniel. Ya. Hermano Carlos, usted habla del cambiar nuestra mentalidad con la palabra y que nuestros pensamientos son el resultado de lo que nosotros ahorita hacemos. Pero sin embargo, hay muchísima gente allá afuera que se ha filtrado bastante, creo, en la iglesia también, en la doctrina he escuchado en muchos decir, ¿no? De que todo lo puedo yo, porque si cambio mi manera de pensar, entonces toda mi vida se va a arreglar. Y en realidad hay muchísima gente sin Cristo que ha logrado cosas espectaculares con esta filosofía, solamente con su manera de pensar y con las declaraciones, ¿no? ¿Y Gracias, Josh. usted cómo, Sí, sí, sigue. cómo separa esa línea de que con mi manera de pensar todo puedo cambiar? Porque nosotros estamos fundamentando con la palabra, pero estas personas no fundamentan con la palabra, simple. Espectacular tu pregunta. Pero son gente exitosa, grandototes, ¿no? En el mundo del emprendimiento y hasta multimillonarios se han vuelto, creo, ¿no? Espectacular tu Y pregunta. esta filosofía bastante habla. Muy chévere tu pregunta. Un punto más para Boris, porque una pregunta muy chévere. Ok, miren. 3 cosas muy importantes respecto a la pregunta de Boris. Y no les pido su opinión para discutir un poco al respecto. Me gustaría, pero no tenemos tiempo. ¿Sí? 3 cosas muy importantes. Número 1. Cuando la gente del mundo no tiene a Cristo, la gente del mundo aplica principios escriturales, va a cosechar lo que esos principios van a hacer. Es como la ley de la gravedad. Tú sueltas algo, va a caer, porque es una ley. Si desarrollas disciplina, y la Biblia habla de que seamos disciplinados, obviamente, ¿qué va a cosechar esa persona? Buenos resultados. Entonces, hay gente que no es cristiana que tiene buenos resultados, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aplicando principios, ni siquiera creen en Dios, pero está aplicando principios que están en la Biblia. Por ejemplo, la vez pasada yo les hablaba de, creo que es 1 Corintios, donde dice que, Señor, ayúdame con este pasaje. Nuestra competencia viene de Él. Sí, nuestra competencia viene de Él. No sé si recuerdan ustedes ese pasaje. Nuestra competencia viene de Él. Entonces, gente que, ok, dice, ¿no? Y sabe que puede desarrollar competencia. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué cosa es éxito verdadero? Y eso lo vamos a ver en las próximas clases. Puede tener dinero, pero no significa que sea exitoso. Puede tener propiedades, pero no significa que sea exitoso. Porque recuerdan las 5 P's. El mundo los ve como exitosos, pero no necesariamente Dios. Y les doy un ejemplo. La iglesia, se me están yendo las ideas ahorita. ¿Cómo se llama esta iglesia a la que el Señor le dice, tú te crees rico, te crees rica, pero eres pobre, miserable, estás desnuda? ¿Sí? Si alguien lo busca, por favor. Creo que es, Señor, a ver. Pastor, pero en ese principio del éxito, cuando aplicas el yo, ya no estás considerando a Dios. Eso es lo que le decía antes, que en ningún momento hemos hablado o sea, que hay gente que aplica principios sin considerar a Dios. Pero, por ejemplo, a ver, si tú eres trabajador,
trabajas, te esfuerzas, trabajas y eres un buen empleado. ¿Qué dice la Biblia? Que el que es diligente en su trabajo delante de los reyes estará. El que es diligente en su trabajo va a prosperar. Porque está aplicando un principio, aún que no crea en Dios muchas veces. Tercera cosa, me encanta la pregunta de Boris porque miren, ¿cuál es la diferencia entre el positivismo y lo que nosotros hablamos? El positivismo se centra en la capacidad humana. De lo que nosotros estamos hablando es de lo que Cristo hace en ti y en mí y a través de mí y a través de ti. Esa es la diferencia. El positivismo dice, el hombre es un superhombre, todo lo puede. Cuando hablamos de la transformación del pensamiento, hablando bibliocéntricamente, de forma bibliocéntrica, cristocéntricamente, hablamos de Cristo en mí y a través de mí. ¿Sí? ¿Está claro? Paz, entonces estaría cumpliendo que, como dice la Biblia, que todo lo que uno siembra, cosecha. Ese es un principio. Si alguien es honesto, trabajador, ¿qué va a suceder? Va a tener resultados. Boris. Hermano, Carlos, yo he visto personas que realmente han aplicado este principio del positivismo, la mente positiva, cambio de mentalidad, y no solo han logrado riqueza, han llegado a tener este equilibrio en muchas áreas de su vida, al punto que encima creen en Dios, pero de una manera trivial, como mucha gente dice, gracias a Dios hoy día primeramente, ¿no? O sea, esas frases y que no hacen daño, buscan ser transparentes, con mucha moralidad. Y a eso, de verdad, hermano, cuando no estás bien cimentado en la palabra, te confunde, ¿no? Porque dices, mira, este tipo, sin Cristo, parece, ¿no? Alguien a quien seguir, ¿no? Y creo que para mí, en el mundo cristiano, hay mucha carencia de gente que logre el equilibrio en todas las áreas de su vida. Hay mucha Mira, carencia, o sea, puede, no sé usted qué opina, hermano Carlos, ¿no? mire, por eso es importante lo que les enseñaba. Miren, Dios quiere llevarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Es muy triste lo que dice Boris, pero es verdad. Hay mucha gente que no es cristiana y que llega a niveles de excelencia que los cristianos no llegan. Les pongo un ejemplo. Voy a cantar al Señor. Bueno, no me preparo. Total, el Señor conoce mi corazón. Pero eso es una excusa. Eso es darle las obras al Señor. Y punto número 2, como les decía, ¿qué cosa es el éxito? ¿De qué te sirve ganar este mundo si tu alma se va al infierno, finalmente? ¿Sí? ¿De qué te sirve? Como dice Bill Gates, por ejemplo, ¿no? ¿De qué te sirve ganar todo este mundo si te vas al infierno? Por eso decíamos que el verdadero liderazgo, por lo menos desde la perspectiva que yo les enseñaba y que por lo menos a mí el Señor me habló, me enseñó, creo yo, es que el liderazgo transformador es un liderazgo de influencia para la eternidad. Porque lo que queda aquí, hermanos, se lo come el gusano. La influencia de los líderes terrenales solamente, digamos, que se quedan en la parte material, en esta parte del mundo, aquí se queda y aquí muere. Pero la influencia de un líder transformador cristiano, genuino, es un líder que está creciendo. ¿Ustedes creen que Cristo hace las cosas mediocremente? ¿Ustedes creen que Cristo hace las cosas a la prepo? ¿Ustedes creen que Cristo hace las cosas así a la mala, a la champa, como se dice? Cristo hace todas las cosas con excelencia, en la perfección de Él. Cristo vive en mí. ¿Qué debo hacer yo, Señor? Ok, yo voy a dejar que tú vivas en mí a través de mí y que yo pueda ser un líder de excelencia. Yo no puedo, por eso es que, bueno, ya una miradita nomás, la Odisea, gracias Juan Roy, ¿sí? Entonces, eso es muy importante.
Y ¿saben qué? Miren, hay cristianos, por ejemplo, hay una cadena de hamburguesas como McDonald's en Estados Unidos que se llama Chick-fil-A. Búsquenlo. Chick-fil-A, chick de chicken, fil-A, ¿sí? Los dueños son multimillonarios, pero ellos sirven en su iglesia. Ellos son personas muy sencillas y humildes. Entonces, pero finalmente, ¿de qué te sirve ganar este mundo si te vas al infierno? Terminamos con Daniel. Daniel iba a decir algo y con eso terminamos. Hacemos una oración. Daniel, ibas a decir algo. Escucha, pastor. Sí, quería preguntarle, Dale. ¿cómo poder hacer o cambiar el esquema de creencias, por ejemplo, con las personas que tienen problemas de personalidad antisocial? ¿Cómo actuar con ellos? Mira, bueno, primero, punto número 1, ¿sí? Cristo, recuerda Daniel, ¿quién vive en ti ahora? Danielito. Aquí estoy para hace un rato, estoy discutiendo con mi hijo. Ok. ¿Quién, Bueno, ¿Quién vive en ti ahora, Daniel? todos vamos a decir que Cristo vive, ¿no? Y es así, Cristo vive en mi corazón. Pero en cuestión de en cuestión de esas personas que tienen problemas de personalidad antisocial, que siempre están yendo a romper las reglas, sea dentro de la iglesia, sea fuera de la iglesia, cómo cambiar, o sea, cómo ayudarle a él verdaderamente a que diga él, Cristo vive en mi corazón y yo ya no puedo romper reglas, yo ya no me puedo ir en contra de los derechos de las otras personas, ya no puedo estar ya mostrando ciertas actitudes, ¿no? Porque Claro. esa personalidad, bueno, hace así. Claro, fíjense. Si, a ver, si es otra persona, pensé que te referías a ti, o sea, que hago conmigo, que a veces me cuesta socializar con Rosemary. Pero bueno, no eras tú, sino, ok. Si tiene a Cristo, sí, recuerda, la iglesia, primero, no todos los que van a la iglesia son cristianos. No sé si ustedes saben eso. No todos los que van a la iglesia son cristianos. Número 1. Entonces, no sé si son cristianos. Pueden decir que van a la iglesia, pero no sé si son cristianos. 2. Mucha gente le entregó su vida a Cristo, pero no cultiva su mente. O sea, es como la renovación de su vida mental para que Cristo aparezca en él y a través de él, para que el Espíritu Santo obre en su corazón, tiene que tener palabra de Dios en su vida. Si no la tiene, es un ignorante de las escrituras, no vive las escrituras, no es renovado, su mente no es renovada. Entonces hay gente que dice, es que yo soy así. Si tú dices, es que yo soy así, no estás viviendo la vida intercambiada, que Cristo vive en ti y a través de ti. Entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo los trataría Cristo? Con gracia y con verdad, con amor y con verdad. Pero no es el tema ahora porque nos vamos a alejar del tema. Quiero redondear el punto de hoy diciéndoles lo siguiente. Chicos, Dios quiere hacer de ustedes líderes de carácter, con buenos hábitos, con un nuevo sistema de creencias, que ustedes internalicen y memoricen la palabra de Dios. ¿Se acuerdan los 5 básicos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? A ver. ¿Cuáles son? Nadie se acuerda. Ya me voy a sentir triste. Felizmente Cristo vive en mí. ¿Sí? 5 básicos respecto a la escritura, la palabra de Dios tiene que ver con escuchar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Meditar y estudiar. Estudiar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. Y memorizar la palabra de Dios. Entonces, cuando un cristiano vive así, obviamente,
el carácter, su carácter va a ser el carácter de Cristo. Y va a ser un carácter formado, que se va a ir formando. Y por último, como cristianos, debemos tener personas maduras que nos mentoricen, que nos ayuden. El pastor, los otros pastores, algún líder que yo le tenga confianza, que me pueda preguntar de cualquier cosa, sin temor, y que yo pueda rendirle cuentas. ¿Cómo va tu área económica? ¿Cómo va tu relación de pareja? ¿Cómo va tu relación con tus hijos? ¿Cómo vas en tus deudas? ¿Cómo va tu vida sexual? Entonces, que podamos tener claro que quiere Dios de ustedes, chicos, hacer hombres y mujeres de carácter. Tarea: leer el capítulo 4 del libro de Maxwell. Leer el capítulo 4 del libro de Maxwell. Y las preguntas de siempre, Josh, por favor, en el tema. Las preguntas del foro. En el foro ustedes pueden contestar. Por ejemplo, Luz Judith escribe algo y Boris dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que más bien esto es así, así, así. ¿Sí? Entonces, Pero queridos... si digo eso, Paz, me van a tomar como Pedro Castillo, Paz. Ok, yo les pido por favor que se esfuercen. Miren, hay personas que no están contestando, no están haciendo. Les animo, recuerden, Cristo vive en ustedes. Y mi anhelo y mi deseo, mi corazón es que cada uno de ustedes sean esos líderes que transformen nuestra sociedad con el Evangelio, pero también ejercitando el liderazgo que Dios les ha dado. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por esta noche, por el regalo de poder compartir, Señor, este tiempo con cada uno de los que están aquí. Espíritu Santo, háblales a cada uno. Sigue haciendo tu obra en mi corazón, en el corazón de cada uno de los chicos, Dios, y anhelamos verlos cumpliendo, Señor, el propósito que tú tienes para ellos y a través de ellos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho, por favor. Les Gracias, quiero hermano. mucho. Estamos orando por ustedes. El equipo, tengo un equipo que está orando por ustedes. Que sepan que están orando por ustedes, ¿sí? Les quiero mucho. Cuídense mucho, por favor. Y trabajen duro, trabajen duro. Chau, chau. Chao, pastor. Ya, Chao, pastor. chao. ¿Dónde está Josh? Hasta luego, pastor. Chao, chao. ¿Dónde está Josh? ¿Josh está por ahí? Hello. Josh, ¿cuándo nos podemos reunir tú y yo? Here. Te mando un correo, ¿ya? Ok, ok. ¿Ya? Listo, te mando un correo para que estés Listo, chequeando tu pues. correo. Chao, chao. Gracias. Chicos, no olviden de responder el foro. Ya está colgado. Bye.